2, que está relacionada o que describe ya el comportamiento de las ecuaciones de transferencia de calor, en este caso de conducción, la cual, como ustedes, no sé si revisaron el video por segunda vez de la explicación de la obtención de la ecuación general de la conducción. La ecuación general de la conducción describe este fenómeno, pero en sus diferentes direcciones. También hace referencia a lo que es un balance de energía, retomando se hizo a través de un diferencial de volumen. En coordenadas cartesianas tomamos un elemento diferencial hecho por delta X, delta Y y delta Z, recordando que el flujo de calor a través de ese volumen de control diferencial pues va a estar dado, se va a llevar a cabo por superficies de control. Esas superficies de control pues tienen una área. Esa área, pues ustedes deben de entender la definición del flujo de calor, es el flujo que pasa a través de una área transversal. Entonces, de ahí provenía el balance, ¿no? El flujo de calor en dirección X que entra y el flujo de calor de en X más delta X que sale. Eso es menos, perdón. Entonces, de ahí teníamos dos valores, uno que entraba, que era positivo, y uno que salía. Sin embargo, la definición del límite nos lleva a, pues ahora sí, a hacer una relación en lo que obtuvimos del balance de energía con lo que es el límite, y el límite tendría que haber tendido a cero con respecto a la dirección donde está fluyendo el flujo de calor. Ahora bien, es importante que ustedes solamente ahorita, yo sé que es una ecuación un tanto complicada, a lo mejor por ustedes por primera vez que lo ven, no sé, se supone que también lo vieron, no sé si lo vieron en fenómenos de transporte 1, no sé si llegaron hasta las ecuaciones de Navier-Stokes. Yo creo que no, porque son ecuaciones un tanto pues complicadas, no son súper sencillas. Solamente hay que, para la aplicación que ustedes requieren, pues necesitan otro enfoque, ¿no? Desde mi punto de vista, por supuesto. Ahora bien, no quisiera que ustedes se envolvieran en ecuaciones muy complicadas. Por supuesto que tienen que describir el fenómeno, eso ya lo vimos en la unidad número 1. Es muy importante que ustedes sepan reconocer cada uno de los mecanismos y que entiendan cada uno de los casos donde aparecen cada uno de ellos. En esta semana vamos a estar resolviendo ejercicios de planteamiento de la ecuación general de la conducción, la cual pues ya la vimos, es la que resulta, ¿no? del ejercicio, del video que está aquí en Teams. Al final se obtiene una ecuación general. Déjame abrir la presentación para mostrárselas, porque a lo mejor les estoy hablando y a lo mejor ni siquiera se acuerdan. Entonces, esa era la ecuación, o bueno, eso fue lo que presentamos en el video. Algo bien importante es que ustedes sepan identificar solamente cada uno de los términos. Por ejemplo, están los términos de flujo de calor, que son los términos que son estos tres términos en cada una de las direcciones, tanto en X, Y y Z, es simplemente la variación del flujo de calor con respecto a la posición. El segundo término, el término que está en azul, recuerden que es un término de generación. Al menos de que les diga el problema o el ejercicio que está generando energía, ese material, pues lo van a tomar en cuenta, si no, no lo van a tomar en cuenta. Ahora bien, también tenemos un segundo término que es la razón del cambio de energía del elemento, que es son los términos que están del lado derecho, los cuales representan el cambio de energía en el sistema
debido a un cambio temporal. Es que me quedé viendo esta ecuación y dije, caray, aquí debería de haber una T. Es de tiempo, la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Y listo. Tenemos la ecuación, que es esta la ecuación general de la conducción, de conductividad térmica, donde involucran los tres términos. Los primeros tres son el flujo de calor o la variación del flujo de calor con respecto a una dirección. ¿Esto qué es lo que nos va a decir? Que si estamos haciendo el análisis de una pared y solamente estamos considerando el flujo de calor en una sola dirección, pues se van a eliminar dos términos. Si no hay generación, se va a eliminar este término. Si no hay variación con respecto al tiempo, se va a eliminar este término. Entonces, esta ecuación se hace mucho más sencilla, solamente queda la parcial del flujo de calor con respecto a X, va a ser igual a 0. Ese es un caso, pues, el caso más sencillo, ¿no? El más común y el que vamos a estar trabajando, espero, toda esta semana. De igual forma, vamos a empezar a integrar algunos términos como generación, que es muy importante que ustedes entiendan qué es la generación y cómo se toma en cuenta en un balance de energía. Ahora, de ecuaciones diferenciales, ustedes recuerdan que la solución de una ecuación diferencial, al integrarse, se generan algunas constantes, ¿sí? Hablando de forma matemática, se generan algunas constantes, las cuales se encuentran a partir de establecer ciertas condiciones de frontera. Esas condiciones de frontera en nuestros problemas de transferencia de calor van a ser fundamentales para poder establecer de forma correcta el fenómeno que nosotros queremos representar. Entonces, ¿a qué es lo que me refiero? Anteriormente, o el último día que nos vimos, creo que planteamos esa idea, ¿no? Tenemos una ecuación de la temperatura con respecto a la posición, o en función de la posición, y vamos a definir que la temperatura en la posición 0 va a ser de un valor, y que la temperatura en otra posición va a ser de otro valor. Eso ya lo tienen bien, creo yo, dominado. A lo mejor no lo ven desde ese punto de vista que yo se los estoy planteando, pero recuerden que en conductividad térmica nosotros hacíamos uso de la ecuación de Fourier, que era una diferencia de temperaturas, simplemente. Una temperatura de un lado y una temperatura del otro lado, y el espaciamiento que existe entre ellos. Eso era una parte fundamental de la ecuación, ¿no? La otra parte era relacionado con las propiedades del material, que era la conductividad térmica, y eso iba a ser, y multiplicado por supuesto también por el área. Todo eso nos iba a dar el flujo de calor que pasaba a través del sistema. Entonces, vamos a empezar. Hasta aquí de la ecuación, ¿tienen alguna duda? Creo que a lo mejor sí está un poquito complicada según yo no es complicado, pero a lo mejor a muchos sí se les hace un tanto complicado, ¿no? Si por mí fuera, pues yo no vería esto, pero sí lo veo porque es parte del temario y no sé hasta dónde en operaciones unitarias o en otras materias que llevan ustedes, sí les piden pues el uso de las ecuaciones diferenciales para describir pues todo el fenómeno. Entonces sí es importante que lo practiquen aquí en fenómenos de transporte 2, que tiene que ver especialmente con transferencia de calor, ¿sí? Entonces, ¿dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? ¿Todo bien? Más o menos. ¿Se están durmiendo o ya vieron la ecuación? ¿Ya les dio miedo? Ya nos dio miedo. No. Ese es un problema bien característico de cuando les presentamos estas ecuaciones. Y fíjense que cuando yo era estudiante a mí me gustaba ver de dónde salían las ecuaciones. O sea, no, está bien padre. Viene del diferencial, se aplica el límite y todo, wow, ¿no? Pero cuando empecé a explicarles esto, me daba cuenta que les daba miedo, o sea, a mucha gente le da miedo. Pero bueno, vamos a tratarlo de hacerlo lo más sencillo y que ustedes lo practiquen, ¿ok? Antes de comenzar con la solución de ejercicios ya bien en forma,
Hay algunos, bueno, en este caso el autor Sengel, transferencia de masa y calor, de la edición cuarta, propone un conjunto de problemas, perdón, en la unidad número 2. Inicialmente él establece y dice, a ver, mira, si tienes este ejercicio, ¿qué es lo que hay? Generación, flujo de calor o variación de las propiedades con respecto al tiempo. Y ya ustedes tienen que escribir la ecuación. Son ecuaciones, son ejercicios, la primera serie de los ejercicios son muy sencillos, solamente tienen que plantear ecuaciones, ¿sí? O sea, tienen que plantear básicamente esa ecuación y tienen que eliminar cada uno de los términos según el caso, ¿sí? ¿En qué caso? ¿Recuerdan ustedes a quién le tocó el ejercicio de, del alambre que generaba electricidad, ¿no? Había, creo que un ejercicio, perdón, eh, que consistía en que era un cable que estaba conduciendo cierta corriente a cierto voltaje y estaba generando electricidad, ¿no? Entonces, o estaba generando calor, perdón. Entonces, ese trabajo eléctrico era forma de calor y estaba dado en watts. Entonces, aquí es donde se mete, donde se empieza a establecer si ese ejercicio, en primera, era un cilindro, ¿no? Entonces, esta ecuación no corresponde a una descripción de un fenómeno de transferencia de calor en coordenadas cilíndricas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque son cartesianas. Las cilíndricas están dadas por el radio y por teta, y por la longitud. Entonces, esta ecuación simplemente no va a aplicar, aunque no les he puesto las otras ecuaciones, que son relativamente muy similares, simplemente va a cambiar la variación de cómo ustedes van a tomar en cuenta el diferencial. Entonces, básicamente ya saben cómo plantearlo, nada más necesitamos practicarlo, ¿ok? Y la variación de la temperatura con respecto al tiempo sí va a ser algo crucial, porque pues ustedes es importante que se entiendan cómo deben de encontrar los tiempos de enfriamiento y los tiempos de calentamiento de una material y lo tienen que relacionar con el calor específico, la densidad del mismo material. ¿Qué condiciones van a meter o a establecer en un horno, en un proceso, en una caldera o en un bioreactor? La temperatura, básicamente la temperatura, o a lo mejor el voltaje de la resistencia que va a fluir a través del sistema eléctrico que va a generar una cierta cantidad de energía, ¿sí? A lo mejor ustedes ya son capaces de diseñar a lo mejor un horno, ¿no? Ustedes ya con ese pequeño ejemplo que les di de un el alambre que genera calor, pues ese calor al final lo va a absorber un material, ¿no? Puede ser, no sé, un objeto, alguna pastilla, alguna probeta de algún alimento, de algún material que ustedes estén analizando. Y bueno, esos ejercicios creo que ya los deben de empezar a aplicar, ¿no? A pensar que realmente sí les va a servir para el diseño de experimentos y para el análisis, por supuesto, porque creo yo que la mayoría de todos los experimentos o de todos los procesos que ustedes van a realizar, pues conlleva una transferencia de energía. Y no es que la transferencia de energía sea sí es una materia, por supuesto, pero forma parte de una materia más general que es la termodinámica. Recuérdenlo, que esa ciencia es la ciencia que estudia los procesos de transformación de la energía. Entonces, es bien interesante cómo ustedes, como estudiantes de ingeniería bioquímica, pues pueden aplicar todos estos conocimientos o deberían estar pensando en aplicar estos conocimientos en procesos de alimentos o de fabricación de nuevos productos, ¿no? Pero bueno, eso no me toca a mí, ustedes son los estudiantes de bioquímica que deben de empezar a relacionar. Yo solamente les digo que existe esa interacción, ¿no? Que existe esa vinculación entre lo que realmente vemos aquí y lo que deberían de ustedes, lo que van a hacer a lo mejor en el laboratorio, ahora que regresen, no sé, el siguiente semestre o dentro de un año, regresan al laboratorio cuando hagan su diseño de experimentos para, no sé, para su tesis, pues van a poder plantear este tipo de ecuaciones sin ningún problema. ¿Por qué? Porque son fenómenos que se estudian en ingeniería, básicamente.
Ahora bien, ya les tenía aquí preparado un ejercicio. Un ejercicio el cual me gustaría que básicamente lo analizáramos y que lo entendieran. No es necesario que lo copien, si quieren, cópienlo, pero es más importante que me pongan atención. Ustedes, anteriormente, como ya les había dicho, aquí ustedes tienen la ecuación, déjenme copiarla, esta ecuación. Okay. Dice, considera una cacerola de acero usada para hervir agua colocada sobre la parte superior de una estufa eléctrica. La sección del fondo de la cacerola tiene un espesor de 0.5 centímetros, un diámetro, tiene un diámetro de 20 centímetros. La unidad eléctrica de calentamiento que está en la parte superior de la estufa consume 1200 watts de potencia durante la cocción y 85% del calor generado en el elemento de calentamiento se transfiere de manera uniforme hacia la cacerola. La transferencia de calor desde la superficie superior de la sección del fondo hacia el agua es por convección, con un coeficiente de transferencia de calor de H. Si se supone conductividad térmica constante y superficies unidimensionales de calor, expresa la formulación matemática, la ecuación diferencial y las condiciones de frontera de este problema de conducción de calor durante un proceso, durante una operación estacionaria. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, pues este tipo de ejemplos, pues sí. Primera, nos dan muchísima información. Son pues, bastante largos. Vamos a ver. En primera, ¿cómo consideran ustedes que debería de ser el flujo de calor? A ver, platican. Más bien, ¿qué es lo que entienden por el problema? Dice, considera una cacerola de acero usada para hervir agua colocada sobre la parte superior de la estufa eléctrica, de una estufa eléctrica. Entonces, el ejercicio nos propone eso, ¿no? Una cacerola de acero, tiene como objetivo hervir agua y esta cacerola está sobre la parte superior de una estufa eléctrica, ¿sí? Como ustedes se deben de imaginar, pues la estufa eléctrica pues, funciona, pues, tiene como objetivo calentar. ¿Qué es lo que va a calentar primero? Si nosotros vemos el diagrama, nosotros vamos a poder identificar que lo primero que va a calentar es la superficie inferior. La cacerola está conformada por una envolvente cilíndrica y una base circular. ¿Sí están de acuerdo? Esa base circular tiene un espesor que va desde 0 hasta L. Por supuesto que nos dice que esa cacerola tiene un material que es un material, dice que es acero. Entonces, vamos a seguir viendo. Cuando nosotros hablamos del acero, pues el acero tiene un sinfín de combinaciones, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí no nos especifica qué tipo de acero, no es lo mismo que sea un acero 1020 a que sea un IC 304, que es un acero inoxidable, que es algo muy utilizado en los alimentos, es grado alimenticio por sus propiedades de inoxidables. Pero bueno, no nos dice muchas cosas, eso simplemente nos dice que es una cacerola de acero usada para hervir agua y que está colocada en la parte superior de una estufa eléctrica. Luego dice, la sección del fondo de la cacerola tiene un espesor de 0.5 centímetros. Entonces, vuelvo a comentar, ¿no? La cacerola está formada por un envolvente. Cuando me refiero a un envolvente, es algo como un cilindro, pero no es un cilindro porque es algo que está así, es un círculo y es algo así. Entonces, ese envolvente
ustedes pueden ver que solamente es el perímetro por el diámetro. Digo, por la longitud. Este es el perímetro y esta es la longitud. Simplemente es eso. Esa es un área. Por supuesto que esta sería la longitud y de aquí a aquí sería el perímetro. Pero como es un volumen, pues también tiene uno en el interior, ¿no? Pero cabe mencionar que aquí nos especifica que en la parte inferior tiene un espesor que va de 0 a L, o que tiene un espesor L. Entonces, de aquí a aquí tiene un espesor L. Y ustedes aquí pueden observar un conjunto de filas o de vectores que están incidiendo sobre la superficie inferior de la cacerola. ¿Qué más dice? Dice, la sección del fondo de la cacerola tiene un espesor de 0.5 centímetros y un diámetro de 20 centímetros. La unidad eléctrica de calentamiento, que está en la parte superior de la estufa, o sea, aquí no nos dibuja la estufa, pero aquí debería estar la estufa. A esto se refiere la unidad eléctrica, aquí, de calentamiento que está en la parte superior de la estufa, consume, o sea, aquí está, hay un flujo de calor, consume 1250 watts de potencia durante la cocción. Y el 85% del calor generado, o sea, el 85% de este calor es transmitido hacia la cacerola. El 85% del calor generado en el elemento de calentamiento se transfiere de manera uniforme hacia la cacerola. Entonces, los 1250 que está generando la estufa no son los 1250 que está recibiendo la cacerola. Simplemente el 85% de ese calor es el que está siendo absorbido por la cacerola. Luego dice, la transferencia de calor de la superficie superior de la sección de fondo hacia el agua es por convección con un coeficiente de transferencia de calor de H. Dice, si la conductividad térmica, si se supone conductividad térmica constante y la transferencia es unidimensional de calor, expresa la formulación matemática de este problema de conducción de calor en una operación estacionaria. Cuando les dicen que es una operación estacionaria, es que la variación de las propiedades con respecto al tiempo no van a cambiar, ¿sí? Si les dice que es estacionario, pues básicamente el segundo término de la ecuación se va a eliminar. Sin embargo, aquí cabe mencionar que vamos a ver. ¿Sí entendieron todo el enunciado o no? Entonces, tenemos una cacerola, tenemos un espesor que va de 0 a 0.5. Aquí hay un mecanismo de transferencia de calor por conducción, hay un mecanismo de transferencia de calor por convección y hay un mecanismo, o bueno, en este caso hay un flujo de calor como una condición de frontera. Esa condición de frontera es la que realmente es la que me interesa que ustedes entiendan. Ahora bien, ¿de qué trata esto? De establecer la ecuación. Para establecer la ecuación, nosotros voy a plantear lo siguiente. Voy a decir que el flujo de calor, en primero, ¿cuál va a ser mi volumen de control? El volumen de control que voy a tomar es la cacerola. ¿Sí? O sea, la cacerola es lo que es básicamente mi flujo de calor. Digo, perdón, mi volumen de control. ¿En qué va a consistir? En que imagínense que no voy a tener la cacerola, que simplemente voy a tener pues una placa. Una placa de las siguientes dimensiones. Voy a tener así, así, así y así. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a entrar un flujo de calor y que va a salir un flujo de calor. Este flujo de calor que está saliendo, ¿qué mecanismo es el que está
saliendo, muchachos. Ese flujo de calor aquí va a ser igual. ¿Qué se imaginan? El flujo de calor que está entrando, por supuesto que lo dice que es un porcentaje de los 1200, pero este viene de la estufa. ¿Sí? Y el que sale, ¿por qué va a salir? El flujo de calor, muchachos. ¿Por qué mecanismo? ¿Quién está en contacto con esta superficie? A lo mejor ni siquiera me entienden. Esto que está aquí es esto que está aquí. Es esto. Aquí tengo L. Este L. Y aquí tengo 0. Es de 0 a L. Es el espesor de la estufa. Esa placa. Entonces, de un lado está en contacto con la estufa y del otro lado está en contacto con ¿quién? Con el agua. Con el líquido. El agua, muy bien. ¿Y qué mecanismo de transferencia de calor se supone que existe entre un líquido y una superficie? Convección. Pues, Ajá. ¿Nos escuchó? ¿Convección? Entonces, la ecuación de enfriamiento de Newton dice que, bueno, en este caso lo estoy haciendo por unidad de área. Y esto va a ser igual a H. H multiplica la temperatura en L menos la temperatura del fluido. ¿Sí? Ok. El flujo de calor en la estufa, pues vamos a ver qué porcentaje le corresponde. ¿Sí? El flujo de calor por unidad de área lo podría obtener a partir de qué, muchachos? De evaluar cuál es la energía que realmente se le está transfiriendo a la cacerola. Recuerden que tengo un flujo que es un consumo de energía de la estufa, pero el consumo de la estufa no es igual a la cantidad de energía que le está cediendo a la superficie de la cacerola, porque aquí lo dice claramente, ¿no? La unidad eléctrica de calentamiento, esa unidad eléctrica pues es una resistencia, son las resistencias que tienen las estufas. Que está en la parte superior de la estufa, está diciendo cuánto consume de potencia durante la cocción. Pero solamente el 85% de lo que consume, se supone que lo que consume es igual a lo que genera, pero no todo lo que se genera es lo mismo que se transfiere. Entonces el 85% de lo que se transfiere, más bien de lo que se genera, perdón, es lo que se transfiere. Entonces, solamente el 85% de esos 1250 watts es lo que realmente está recibiendo la cacerola. Pero, como lo vamos a hacer por unidad por unidad de área, yo lo que tengo que hacer es establecer, pues, primero el porcentaje, ¿no? Tenemos que solamente el 0.85 de esos 1250 son los que va a recibir la cacerola. Eso que tengo ahí es básicamente lo que me está diciendo el enunciado, ¿no? Consume 1250 y el 85% de calor generado se transfiere de manera uniforme hacia la cacerola. Aquí tengo el flujo de calor que se está transfiriendo hacia la cacerola, entonces es el 85% de esa cantidad. Y lo tengo que dividir entre el área de la cacerola. El área de la cacerola es una sección circular, esa área que está en contacto con la estufa. Entonces, el área de esa cacerola pues va a ser el área de un círculo que es pi por radio. Y yo ya tengo lo que es el radio. El radio o el diámetro en este caso está dado por 20 centímetros. Entonces, lo que voy a tener es pi por 0.1 al cuadrado. Y esto me va a dar 33.820 watts metro cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Entonces ahí ya tengo mis dos condiciones de frontera. Tengo mi condición de frontera de entrada y mi condición de frontera de salida. Ahora simplemente tengo que plantear la ecuación diferencial.
Mi ecuación diferencial para ese elemento que tengo aquí en azul, que es el espesor de la estufa, pues resulta ser que voy a utilizar coordenadas cartesianas y vamos a ver. Les voy a preguntar yo a ustedes. Me voy a ir con este término. ¿Ese elemento azul, que es esto que es de la cacerola, genera energía o no genera energía? ¿Este está generando energía o no está generando energía? O sea, ¿la cacerola genera energía o no genera energía? No. No genera energía. La que genera energía es la estufa. ¿Sí? Y lo que está haciendo la cacerola es recibir energía que se está generando de la estufa, pero no les está diciendo que este elemento está generando energía. Entonces, este no lo voy a tomar en cuenta, porque no está generando energía. Como es estado estacionario, pues dice, es operación estacionario. No hay variación de las propiedades de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces, esto también es cero. Solamente voy a tomar una dirección, que aquí me está diciendo que es una dirección en X, según el diagrama que me plantea el ejercicio. ¿No tengo en Y? No. ¿No tengo en Z? No. 0, 0. Y lo único que me va a quedar es la variación de el flujo de calor con respecto a la posición. Esto va a ser igual a 0. Esa es la ecuación que debería de describir ese problema. ¿Sí? Pero ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces para qué hicimos el análisis de las condiciones de frontera? Porque, pues, ahora, cuando ustedes tienen que la temperatura está en la posición 0, ustedes tienen un flujo de calor, que es este valor. Y cuando X vale L, pues tienen un flujo de calor que corresponde a esto. Vamos a hacerlo. Ustedes, déjenme hacerlo mejor, un poquito mejor, porque siento que empiezo a hacer cosas muy feas. Entonces, vamos a ver. Espero que sí me entiendan a esta nomenclatura. Muchos de los muchachos que programan, pues sí, lo entienden de forma rápida, pero hay algunos que no. Entonces, esta es la segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición, ¿sí? Que debería ser igual. Bueno, en este caso no le puse la K, ¿verdad? Es que la K es una constante, pero vamos a tomarla en cuenta. Ah, es que ya sé por qué, miren. ¿Se acuerdan de esta ecuación que está aquí? Esta es la que deben observen, por favor. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que aquí introducimos un término que es la difusividad térmica. La difusividad térmica nos conviene en este caso para no tomar en cuenta la conductividad térmica, debido a que la conductividad térmica va a permanecer constante. Si permanece constante, pues la podemos sacar de la ecuación. Aquí esta difusividad térmica que es representado por alfa, lo voy a poner aquí. Aquí lo vamos a escribir. Alfa. Alfa es la difusividad. La difusividad térmica. Entonces, la difusividad térmica me relaciona la conductividad térmica y el calor específico, ¿sí? Entonces, a partir de esta ecuación es que yo obtengo de la segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición. Cuando yo derivo y digo que es de X, es que de hecho es, aquí no sé cómo escribirlo, pero vamos a ver, voy a ponerlo así, le vamos a poner dt. De X. ¿Sí entienden eso o no? Esta que acabo de escribir. Creo que es lo mismo, pero pues, creo que se entiende mejor. O sea, esta ecuación o esto es igual a D, que es dt de X. Esto está así, sobre de X. ¿Sí está bien? ¿O no? Sí, profe. Ok. Entonces,
cuando integro, pues me va a salir una constante. Y esa constante, pues resulta ser que va a ser siguiente. Vamos a ver. Voy a tener que es... bueno, de hecho queda b. Y el otro lado pasa multiplicando de x a 0, ¿no? Debería de integrar. Integro, pues resulta ser que tengo una c. Creo que ya lo copié de más. Lo metí una vez. Aquí. Y me va a aparecer una C1. Se podría hacer de dos formas, ¿no? Se podría hacer de la siguiente forma. Podría establecer de esta forma. Paso de x aquí, multiplicando, y luego integramos. Y esto, pues, me va a dar una segunda condición de frontera. Entonces es la variación de la temperatura. Aquí voy a tener C, aquí voy a tener una X, aquí voy a tener más una C2. ¿Sí? Entonces, tendría varias pues no condiciones, pero sí. Aquí cuando X vale 0, pues voy a tener que la temperatura es 1. Esa es una forma, ¿no? Pero creo que la correcta debería de ser desde aquí. Porque si hacemos esto, pues vamos a irnos por otro lado. Aquí el flujo de calor, aquí sí. Porque el flujo de calor, cuando nosotros lo integramos, vamos a tener una constante. Pero esa constante va a resultar que tenemos dos condiciones de frontera. Esas condiciones de frontera van a resultar en las condiciones de la posición en X. ¿Sí? ¿A qué es lo que me refiero? Cuando la temperatura está en posición X, ¿cuál es el flujo de calor? Aquí, miren. Cuando la temperatura o este flujo de calor se está evaluando en X, ya no es un flujo de calor igual a 0. Tiene una condición. ¿Sí están de acuerdo? O sea, el flujo de calor, este flujo de calor evaluado en la posición X, es esto, es igual a 33.820 watts sobre metro cuadrado. ¿Qué es lo que pasa cuando el flujo de calor es igual a L? Y aquí ya no lo estamos manejando por temperaturas. Lo correcto debería de ser por flujos de calor. El flujo de calor en L, pues resulta ser que es igual a H, que multiplica a la temperatura L menos la temperatura infinito. Entonces, este debería de ser la respuesta, porque aquí no me está dando temperaturas. O sea, todo esto creo que no lo debí de haber escrito, porque esto está mal. Esto es para otra condición, cuando les dan condiciones de temperatura. Esto que está aquí.
Entonces, realmente lo que teníamos que tener es esto. Porque no tenemos, en las fronteras que son L y 0, no tenemos ninguna temperatura. Lo único que tenemos son flujos de calor. Entonces, donde nos teníamos que haber parado en integrar es en la primera integración. ¿Sí? Cuando tendríamos que tener dos condiciones. Cuando el flujo de calor es igual o están en posición 0, que es al inicio de la cacerola, pues vamos a tener el flujo de calor que está recibiendo la cacerola debido a la estufa. Y cuando el flujo de calor está posicionado en L, pues resulta ser que es el flujo de calor en L, pues va a ser el mecanismo de transferencia de calor por convección, que es la ley de enfriamiento de Newton. No sé si queda claro o no. O sea, es muy importante que ustedes sepan reconocer esta parte. Este elemento, que en este caso es el espesor de la cacerola, que está recibiendo el flujo de calor que viene de la estufa y el flujo de calor que está saliendo a partir de un proceso de convección. Eso, por supuesto, que viene a describir la ecuación general de transferencia de calor por conducción, pero en el momento que llegamos al flujo de calor debemos de establecer dónde se está evaluando el flujo de calor. El flujo de calor se puede evaluar tanto en 0 como en L. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en 0, pues resulta ser que en 0 está recibiendo el calor de la estufa y en L está, pues ahora sí, el agua le está extrayendo energía a la superficie. ¿Sí queda claro o no? Más o menos. Dime. ¿Podría volver a repetir de dónde empecé a hacer la derivada? O sea, ¿cómo lo saco? La derivada, bueno, esta ecuación sí sabes que proviene de la ecuación general. Esta es la ecuación general, que es lo mismo que esta que está aquí. Esta ecuación es esta ecuación. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, de la ecuación tenemos primero, antes de plantear la ecuación, tienen que plantear el problema. ¿Sí? El problema es un problema el cual les está dando un flujo de calor de entrada y un flujo de calor de salida. Esas son sus condiciones, o sí, son sus condiciones de frontera. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer es identificar que lo que entra y lo que sale, que en este caso está diciendo que es la energía que entra y la energía que sale, está dado en este elemento. Este elemento es el espesor de la cacerola, pero la parte inferior que está expuesta al flujo de calor de la estufa y a la extracción de energía por convección. Entonces, de esta ecuación se llega definiendo este elemento en primera instancia y preguntarse, bueno, ¿cuál es la dirección del flujo de calor? No tengo dirección de esta forma, miren, no tengo dirección ni de esta forma ni de esta forma, ¿sí? De hecho, el ejercicio les especifica claramente que la transferencia de calor es unidimensional. Si es una sola dimensión, ustedes deben de saber que la dirección es en dirección ascendente. En este caso, la dirección ascendente es X. ¿Ok? Entonces, el flujo de calor en X y el flujo de calor en X es la misma dirección. Ahora, si es en X, no puedo evaluar ni en Y ni en Z. Ahora, este elemento no está generando energía. El que está generando energía es un elemento previo. Acá está la estufa y ese sí está generando energía. Pero no estamos analizando la estufa, estamos analizando la cacerola. Entonces, este elemento, pues es 0.
y luego les dice este problema de conducción de calor durante una operación estacionaria. Ya les había explicado que un problema estacionario y un problema transitorio difieren cuando las variables dentro del sistema varían con respecto al tiempo. ¿A qué es lo que me refiero? Que si les dice que es estacionario no va a haber variación con respecto al tiempo. Aquí tienen un término que es DT, es diferencial de temperatura con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, a este término les quiere decir que va a haber una variación de la temperatura con respecto al tiempo. Si es una operación estacionaria, no va a variar nada con el tiempo. Esto es cero, esto es cero, esto es cero y esto es cero. Esta ecuación es esta. ¿Sí está claro? Sí. Ahora, para poder nosotros identificar cuál va a ser nuestras condiciones, nosotros primero tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que despejar el flujo de calor que está aquí. Este es un flujo de calor. A lo mejor ustedes lo ven como un gradiente, y por supuesto es un gradiente, es un dt de x, pero el flujo de calor está dado, pues, básicamente por un gradiente. Entonces, lo que hay que hacer es despejar ese gradiente y empezar a establecer condiciones de frontera. Esas condiciones de frontera son estas dos. Son estas dos que están en verde. Esas son mis condiciones de frontera, ya aplicadas a ese gradiente. Lo único que se tiene que hacer es establecer o integrar más bien, ¿no? Se debería de integrar. Cuando ustedes integran, pues van a tener que establecer una C1 o una constante 1, que básicamente son condiciones de frontera. Aquí lo multiplican por 0, pues es un 0. ¿Sí? ¿O no? ¿De qué va a consistir esta condición? Pues de la posición donde estén ubicados, si están en 0 o están en L. ¿Cuál es este 0 y cuál es este L? Pues aquí lo pueden observar, que es la posición inicial de la placa o la posición que está en contacto con la placa con el agua. Solamente son formas de expresión, no sé si sí queda claro o no. Creo que sí, profe. Vamos a ver. Yo creo que vamos a empezar con esto que está aquí. Considera una placa plana grande. Aquí está, miren. Para ya empezar a aplicar la ecuación ya con las condiciones de frontera y con valores para que empiecen a obtener resultados.
Y estos ejercicios son unidireccionales. Miren, considera una pared plana grande de espesor de 0.5 metros, conductividad térmica de 2.5 y un área superficial de 12 metros cuadrados. El lado izquierdo de la pared X0 está sujeto a un flujo de calor neto de 700 watts metro cuadrado, al mismo tiempo que la temperatura en la superficie es de 80 grados Celsius. Si se supone una conductividad térmica constante y no hay generación de calor en la pared, exprese la ecuación diferencial y las condiciones de frontera para la conducción unidimensional y estacionaria de calor a través de ella. Obtenga una relación para la variación de la temperatura en la misma resolviendo la ecuación diferencial y evalúe la temperatura de la superficie derecha en X igual a L. Entonces, es eso. Vamos a ver. Vamos a ver aquí si se entiende. Creo que sí se entiende. Aquí el flujo de calor es un flujo de calor cero. Aquí está, es el flujo de calor cero. Entonces la ecuación es la misma ecuación. Es esta. Va a ser esta misma ecuación porque dice si se supone una conductividad térmica constante y no hay generación en la pared, o sea, mi balance de energía lo estoy haciendo en la pared, ¿sí? Tengo un flujo de calor que entra y un flujo de calor que sale. Un flujo de calor que va fluyendo a través de la pared. Solamente es una dirección, solamente es X, no hay generación y es transitorio. Ni es transitorio, perdón. Entonces, de esta ecuación, ustedes van a poder ver lo siguiente. O sea, es una sola dirección, es unidireccional, por lo tanto no ocupo ni Y ni Z, no hay generación en la pared y tampoco hay, aquí les dice que es estacionario, ¿no? Es un flujo de calor estacionario. Entonces estos son 3 ceros, entonces esto cae en esto otra vez. ¿Sí? Pero bueno. Te lo continuamos el día de mañana. ¿Se le tomaron foto? Sí, profe. Sí, profe. Los veo el día de mañana, muchachos, porque tengo otra clase.